Agradezco la presencia de todos los visitantes que el día de hoy están aquí con nosotros. Agradezco de manera especial a quien fue mi compañera en la 57 legislatura, la diputada Lolita, así le decíamos, Dolores Padierna. Verdad y justicia, desagravio y reparación. Posicionamiento relativo a la recomendación 98-BG 2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con su permiso, compañera presidenta. Adelante, diputada. Compañeros y compañeras diputadas. El 18 de abril pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 98-BG 2023 sobre casos de violaciones graves a los derechos humanos, a la libertad, a la seguridad jurídica, a la integridad personal, al trato digno por actos de detención ilegal, retención ilegal, actos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, así como al derecho a la verdad y al interés superior de la niñez, originadas en el país durante la época de violencia política entre 1965 y 1990. Tal acontecimiento constituye un triunfo histórico para la sociedad mexicana en su conjunto, aunque para la mayoría de las víctimas se trate de un triunfo tardío. Por ello, considero, salvo su mejor opinión, que como representantes populares que somos, deberíamos congratularnos con quienes desde hace prácticamente medio siglo no han cejado en su lucha por verdad, justicia, desagravio y reparación de los múltiples daños ocasionados a las víctimas, a sus familias por el Estado mexicano en el lapso de referencia. Aquí tenemos un ejemplo, nuestra querida compañera, la diputada Margarita López. En dicha recomendación se argumenta que las graves violaciones documentadas se aplicaron contra 814 víctimas, sin excluir a más posibles. Violaciones que consisten en persecución política, detención arbitraria, prisión política, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y sus agravantes, incluso cometidos contra niños y niñas, adolescentes y mujeres, que constituyen un crimen de lesa humanidad, así como contra líderes políticos y sociales, activistas, militantes, partidistas y en general contra ciudadanos de ideología de izquierda. En ella, la CNDH llama al organismo federal, al Congreso de la Unión y al Gobierno de Guerrero que elabore en un plazo de 6 meses un plan de desagravio público y reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas, y que considere el daño individual y social, así como las necesidades de materia de acceso colectivo a la salud, a la alimentación, a la educación, a las víctimas de las violaciones graves, a los derechos humanos cometidos entre 1995 y 90. Por supuesto que yo suscribo la recomendación 98-VG 2023 en su conjunto y en cada una de sus partes. Menciono de manera especial la recomendación primera dirigida al Congreso de la Unión en el sentido de tipificar en el Código Penal la desaparición forzada transitoria y aprobar en el Senado el dictamen para que el delito de desaparición forzada de personas constituya un crimen de lesa humanidad, conforme al Estatuto de Roma y al artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Es menester que el Estado mexicano, a través de sus órganos ejecutivos, legislativos y judiciales, admita la trascendente recomendación y le dé inmediato, cabal cumplimiento. Es así como desde esta tribuna
Apelo a la comprensión de mis compañeras y compañeros diputados, pero más que a su comprensión, a su solidaridad social, y más todavía, apelo a su más alto sentido de la ética política, de la verdad y la justicia. Apelo a la memoria histórica y a la conciencia que nos obligan, repito, como representantes populares que somos, a estar incondicionalmente del lado de las causas fundamentales de la sociedad mexicana, de las luchas justas del pueblo de México. En particular, espero de mi querido presidente de la República, del secretario de Gobernación, del subsecretario de Derechos Humanos, de la Sedena, de la Fiscalía, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como de los gobiernos de los estados implicados, específicamente de Guerrero, pronta y clara y afirmativa respuesta. Agradezco mucho su atención de todos y todas, y a mis queridos compañeros diputados, con alegre rebeldía y por el derecho a la felicidad y a la esperanza.